La semana pasada dejamos en claro que la humildad o ser humillado no es algo, no es un logro personal. No es un logro que nace del corazón de los hombres. No es algo que nosotros trabajamos por ello, ¿sí me explico? Es decir, de entrada no somos gente que nos humillemos y si lo hacemos con propósitos o fines muy egoístas. No nos humillamos por nuestros propios medios, de hecho. Bueno, podemos tomar ciertas iniciativas para mostrar que somos humildes, pero no nos humillamos por nuestros propios medios. Más bien, la humildad en la vida cristiana es la respuesta del corazón a la iniciativa y a la ayuda de Dios. Vuelvo a repetir. El que seamos humillados, mi amado hermano, es una respuesta del corazón a la iniciativa y a la ayuda de Dios para nosotros. Dios toma la iniciativa para hacer de cada uno de nosotros hijos humildes, usando diferentes medios para hacerlo. El día de hoy, durante toda esta introducción, hasta antes de la enseñanza, hemos venido hablando acerca de la manera en que Dios nos conduce hacia la humildad. Así que Dios toma la iniciativa para hacernos a los suyos cada vez más humildes, hijos humildes delante de sus ojos, y para ello usa diferentes medios. Entre ellos principalmente usa la palabra. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Si tú recordarás, la palabra de Dios viene a nosotros a fin de que, redarguyéndonos el corazón, nosotros actuemos en humildad diciendo y reconociendo que el Señor ha dicho verdad. Pero también hay otras formas en que el Señor se acerca a nosotros para hacernos humildes. Por ejemplo, la oración, de la cual estaremos hablando en algunas semanas como una forma de humillarse delante de Dios. Pero solamente piensa en esto: quien no ora es porque no necesita a Dios, entre comillas. Quien no ora es porque en realidad no requiere de Dios, porque se asume que puede hacerlo completo todo. ¿Me explico? Usted nota que cada uno de los hombres y mujeres que oraron ahí en las Biblias, en sus Biblias, puede notar que muchos de ellos, todos y cada uno de ellos, lo buscaron al Señor en oración por la necesidad que tenían que Él hiciera algo, que Él interviniera, que Él les ayudara, que Él les bendijera, porque se veían a sí mismos incapaces de hacer algo. Por eso, mi amado hermano, la oración es justamente una forma en que tú puedes medir si eres humilde delante de Dios. Yo te pregunto, ¿lo eres? Bueno, la intensidad y la frecuencia de tu oración dirá si eres realmente humilde delante de Dios o no. Ahora, no solamente la palabra, la oración, sino también el ayuno es parte fundamental de cómo nos humillamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hace el ayuno, mi amado hermano, es privarnos del alimento que satisface nuestro ser y decirle: esto es inferior en satisfacción que tú. ¿Me explico? Yo estoy más satisfecho en ti que en estos alimentos. Entonces, una forma también de medir nuestra humildad delante de Dios es el ayuno y la frecuencia en que lo hacemos. Si para nosotros es, digamos, una forma en la que podemos mostrar nuestra dependencia al Señor y nuestra humildad delante de Dios. ¿Usted recuerda cuántos de los hombres de Dios ayunaron? ¿Por qué lo hicieron? Para torcerle la mano a Dios y decirle: ahora me voy a morir de hambre, y si tú no haces y actúas, que me muera de hambre y tú vas a tener la culpa. No, no es así. El ayuno tiene que ver justamente con la idea central de que es más importante el Señor en ese momento que el alimento, y entonces humillamos nuestro ser, nuestro cuerpo delante de Dios. Y por supuesto también otra manera en que usted puede observar la humildad a la cual nos lleva el Señor y los medios que Él usa es justamente la comunión entre los hermanos. Es decir, el hecho de congregarnos, porque en la congregación, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando nos congregamos? Más allá de que cantemos, que leamos la palabra, ¿qué dice la Escritura? Que cada vez que nos reunamos, ¿qué cosa podría pasar? ¿Qué podríamos hacer? Cada uno de vosotros trae algo aquí y allá, y Hebreos dice que nos permitamos ahí para exhortarnos los unos a los otros, sobre todo cuando sabemos que el Señor está cerca. De tal manera entonces que cómo medimos una humildad nuestra, pues es también en la manera en que deseamos estar en la comunión de los cristianos. Así que el Señor tiene muchos medios, hermanos, para buscar que tú y yo podamos ser humillados o para humillarnos. La semana pasada justamente señalamos cómo Dios viene a nosotros o cómo hace Dios para humillarnos a través de su palabra. Y el ejemplo que usamos fue el del rey Ezequías. ¿Recuerdan? El rey Ezequías
lo que hizo fue acoger la palabra de Dios en cuanto a la celebración de la Pascua, que los judíos no lo habían hecho conforme Dios les había dicho que lo hicieran, y convocó al pueblo. Convoca al pueblo para que la celebren de la manera en que Dios lo había dicho y no de la manera que ellos lo celebraban, porque hacía muchísimo tiempo no se celebraba de la manera en que Dios lo había hecho. Fíjese, Dios había hablado y les había dicho cómo, y ellos estaban haciéndolo, pero no como Dios les había dicho. Y entonces el rey Ezequías dice, vamos a hacerlo como él dice en su palabra que deberíamos hacerlo. Y entonces convoca al pueblo y el resultado, recuerdan, es un resultado doble. Por una parte están los burladores, aquellos que se burlaban de esta iniciativa que Dios había puesto en el rey Ezequías, porque se les hacía, digamos, hasta un poco irrisoria. Si lo hemos celebrado y qué sé yo, cuántas cosas se burlaron. Pero en los menos, otros pocos, se humillaron delante de Dios y fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua como el Señor les había dicho que la celebraran. Entonces ya te encuentras la manera en que podemos reaccionar a cuando Dios se acerca a ti para que tú puedas ser humillado, o con orgullo, o bien con humildad. O bien, confrontando a Dios o burlándote de Dios en términos generales, como no tomándolo en cuenta, ¿verdad? Como que eso como que no es así. O bien, tomándolo, enterneciéndose tu corazón, inclinándote al Señor y buscando de Él su misericordia y haciéndole caso a su palabra. Por eso, mis amados hermanos, la manera de que tú puedas mirar cómo estás tú siendo humilde es no solamente la manera que lo recibes, sino la manera en que obedeces la palabra de Dios. Otro ejemplo que vimos fue el rey Josías, ¿recuerdan? El rey Josías, cuando le presentan y leen el libro de la ley de Jehová dada por Moisés, Josías se humilla y envía a consultar al Señor, ¿recuerdan? Y dice, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, y entonces ya se le dice lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque al oír la palabra fue humillado en el corazón. No vino quebrantamiento como en muchos casos para que lleguemos a ser parte de la humildad, como hoy decía nuestro hermano, ¿verdad? El Señor se va acercando con mano misericordiosa hasta que llegue el punto que diga ya no más. Y entonces viene el quebrantamiento. Es decir, lo que hemos dicho es que Dios siempre va a tomar la iniciativa mediante su palabra para llevarnos a la humillación. Yo estoy usando la palabra humillación en el buen sentido. ¿Me explico? Es decir, en el corazón que está viendo al Señor como su única y mayor satisfacción y esperanza en Cristo, no lo personal. Por eso el Señor Jesucristo es bien claro cuando dice, echen sobre Él sus cargas, o venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Por qué lo dirá? Porque ya dentro de eso está hablando de humildad. ¿Quieres llevar tus cargas? Puedes hacerlo por tus propios medios. Pero si has de ser humilde, debes poner tus cargas sobre el Señor. Después lo vamos a ver la siguiente manera, que es una forma de honrar al Señor, echándole a Él nuestras cargas. Pero escuche, Dios toma siempre la iniciativa a través de su palabra para llevarnos a esa humillación. Y puede ser esa humillación con quebrantamiento, es decir, con una ruptura fuerte y difícil para tu vida, o bien con esa misericordia para que tú entres en sí y digas, efectivamente he pecado y he hecho lo malo delante de Dios, perdóname. Ahora, y es que humillarnos delante de Dios es la obra misericordiosa de Dios. Escuche. Ser humillados delante de Dios es la obra misericordiosa de Dios que inclina nuestro corazón, que inclina nuestro ser a ser satisfechos con la infinita superioridad, fuerza, provisión, amor del Señor en Cristo. Hacia eso nos conduce. Es decir, en pocas palabras, tú eres el Dios santo y grande y yo dependo de ti. Por eso, mi amado hermanos, la Escritura tiene mucho que decirnos sobre esta característica. Principalmente esta misericordiosa manera en que Dios actúa en nuestras vidas nos conducen a decir, Dios, yo no soy tú. Yo no puedo gobernar todas las cosas, yo no puedo hacer todas las cosas, yo no puedo vivir de la manera en que busco vivir porque te necesito a ti. Y eso, mi amado hermano, es someternos bajo el Señor. Es decirle al Señor, Dios, yo soy insuficiente por mí mismo. Tú eres totalmente suficiente.
Es decirle al Señor, Señor, yo soy débil para enfrentar las situaciones, incluso mi propio pecado. Dios, yo no lo puedo hacer, pero tú sí puedes vencer el pecado en mi vida. Tú sí puedes ayudarme a darme el poder para ser más que victorioso, porque tú sí puedes hacerlo, yo no lo puedo hacer. Así que constantemente, mis amados hermanos, la palabra de Dios viene a nuestras vidas invitándonos a ser humildes delante del Señor. Y vuelvo a repetirte, ya sé de una manera misericordiosa, porque en ambas son misericordia, pero de una manera misericordiosa y con paciencia, Dios te puede llevar a que te humilles o bien quebrantándote para que te humilles. Ambas son misericordiosas, ¿me explico? Porque de otra manera, este Dios que dice, ¿verdad?, que no tolera el mal y que en sí mismo es, digamos, es su ira, está sobre aquellos que son vanagloriosos y que son autosuficientes. ¿Qué podría hacer el Señor? Estoy pensando, ¿qué podría hacer? Eliminarlo en el instante. Pero su misericordia y su longanimidad, mis amados hermanos, nos llevan al punto de que nosotros quebrantemos el corazón desde dentro o seamos quebrantados desde fuera. Por ello, mis amados hermanos, más vale que recibamos su palabra con humildad. Porque de otra manera, como el rey Sedequías y otros tantos reyes y personajes que no recibieron la palabra, de todos modos fueron humillados, fueron quebrantados de maneras dolorosas, vergonzosas y deshonrosas. Por eso, mi amado hermano, el día de hoy quiero llevarte a que tú consideres en tu vida, mi amado hermano, el llamamiento de Dios a que tú inclines, a que tú te humilles delante del Señor en esa obra misericordiosa de Dios viniendo a tu vida. ¿No glorificarías a Dios hoy por el llamamiento que te hace para la humildad? ¿No glorificarías hoy al Señor y decirle, Dios, verdaderamente tú eres el Dios soberano? Gracias por inclinar mi corazón hacia ti para ver tu poder, tu fuerza, tu maravillosa soberanía, que yo no puedo tener, sino solamente tú puedes tener, para que en Cristo Jesús pueda yo cada día ser más humilde delante de tu presencia. Por eso, mi amado hermano, mi pregunta es, ¿cómo respondes a la palabra del Señor? Cada vez que lees la palabra, ¿cómo respondes a ella? Porque aunque es una obra misericordiosa de Dios que inclina nuestro corazón, requiere de nuestra atención, requiere de nuestra voluntad. De hecho, humillarse es un mandamiento. Humillarnos es un mandamiento. Ahora, si vamos por favor a Santiago capítulo 4. Y ahí va a encontrar, mis amados hermanos, dos textos en el Nuevo Testamento que hablan justamente sobre esta cuestión de la humildad. Así que, mis amados hermanos, les pido por favor que nos pongamos en pie y vayamos a Santiago capítulo 4. Y me voy a permitir, hermanos, bueno, juntamente vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Estoy hablando de Santiago capítulo 4, versículo 1 al 17. Vamos a leerlo juntos, dice la Escritura. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Aquí notas el versículo, por favor, 10, si me acompaña a leerlo. Dice ahí, humillaos delante del Señor. ¿Y qué más dice ahí? Y Él os exaltará. Me vuelvo otra vez a ayudar a el texto. Dice versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ambos, y solamente hemos leído Santiago, pero Santiago va a tomar la referencia de este texto y de lo que está diciendo justamente del libro de Proverbios. Y Proverbios capítulo 3, versículo 34 dice así. Si usted está apuntando, apúntelo, si no yo lo leo. Proverbios 3:34 dice así. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Así que Santiago está tomando lo que el Señor decía ya en el libro de Proverbios, escarnecer a los escarnecedores o, en este caso, ¿verdad?, a estos que se inflan, aquellos que tienen en sí mismo el deseo de resolver su vida por sí mismos, aquellos que no son humildes delante de Dios, y dice que Él obviamente escarnecerá a esos. ¿Y qué va a hacer? A los humildes dará gracia. ¿Por qué entonces, en este caso Santiago, nos dice que nos humillemos delante del Señor? Bueno, lo que hace Santiago, según lo que acabamos de leer, es que lo que está escribiendo es confrontar a los adúlteros espirituales. No estoy hablando también, pues, pero a los adúlteros espirituales. ¿Qué características tienen estos adúlteros espirituales? Bueno, estos afirman amar a Dios en sus vidas. Afirman que Dios es su mayor gozo, que aman a Dios, que el Señor es lo más maravilloso, que dicen que tienen a su esposo al cual aman, que es Cristo, pero lo usan. Simplemente lo que hacen es usarlo para mantener su relación ilícita con una prostituta. Que en este caso, por eso dice adúlteros, por eso en este caso Santiago le dice que esa prostituta a la cual quieren sostener es el mundo. ¿Qué no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Escuche, Santiago dice adúlteras. Bueno, en nuestras Biblias, en la versión que tenemos, ¿verdad?, dice ahí el versículo 4, o almas adúlteras. En realidad solamente dice adúlteras. Y está bien puesto, ¿no? O almas adúlteras, pero dice adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Escucha, ¿por qué? Porque codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates, luchas, pero no tienes lo que deseas porque pides mal, porque lo que pides es para gastártelo en tus propios deleites. Escucha, son hombres y mujeres, dice Santiago, que aman y dicen que aman al Señor y que Él es el mayor gozo que tienen y la mejor bendición que tienen, pero al mismo tiempo mantienen una relación con el mundo, es decir, con una prostituta, y quieren del Señor el beneficio para irse de placeres con el mundo. Yo te pregunto, hermano, ¿estás haciendo eso desde tu corazón y tu mente? Amas al Señor y dices, Señor, dame por favor un trabajo. Yo necesito un trabajo, Señor. Tú sabes que yo, como tu hijo, tú sabes que te amo y el Señor en su misericordia te provee un trabajo, pero ¿para qué lo usas? Para gastarlo en tus deleites. Lo usas para, bueno, hasta se te olvida el Señor. Es que ya no puedo, porque como estoy trabajando, entonces ya no puedo, ya ni me da tiempo de leer, ya ni me da lo que dice el Señor. Me estás usando como un marido que le dice a su esposa, ¿sabes qué, esposo? ¿Me puedes dar para ir a comprar por ahí unas cositas? Y entonces se lo gasta en el amante.
Santiago dice, obviamente, confrontando a esos adúlteros espirituales que afirman conocer a Dios, que aman al Señor, que le dicen que es su esposo, pero lo usan simplemente y que buscan que esas cosas estén a su lado para realmente satisfacerse. Pero dice Santiago, nunca te satisfaces. ¿Notas dónde está la soberbia? ¿Notas dónde está la cuestión de decir, sí, dame, pero yo hago con lo que me das lo que yo quiera porque lo voy a gastar en mis deleites? Fíjate, en mis deleites, en lo que me provoca mi placer. Y dice Dios, caray, yo no soy tu mayor deleite. Y Santiago ve esto como una forma de orgullo. Por eso más adelante dice, Dios resiste a los soberbios. Una forma, mi amado hermano, de ser soberbio es utilizar al Señor que te dé para tú gastarlo en tus deleites. Por eso pleiteas, por eso te enojas, por eso te hierve el hígado cuando ves progresar a alguien, porque alguien tiene y demás, porque tú no lo tienes, porque lo que tú le pides al Señor se lo pides mal, porque lo que estás buscando es que Él te dé para gastártelo con el amante. Por eso dice en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De hecho, cuando usted va y lee el libro de Santiago, va a encontrar diferentes formas de la arrogancia, del orgullo, de la autoexaltación que Santiago está atacando. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 11 y 2, no lo vamos a leer, pero usted ya sabe, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Fíjate, es arrogante y es soberbio murmurar y juzgar al prójimo y como consecuencia juzgar a la ley. Eso es arrogante. Es decir, lo que dice aquí, eres un arrogante porque mientras estás buscando tu placer, mientras estás buscando tus deleites, mientras estás gastando lo que tu esposo, el Señor Jesucristo, te da y te lo estás gastando en placeres, te lo estás gastando en otras cosas, resulta que te eriges como juez de tu hermano para violentarlo, para hacerle mal, para hablar mal de él, asumiéndote que tú eres mejor que él. Luego también dice Santiago que es arrogante y soberbio que las riquezas te hagan sentir mejor que otros, incluso reteniéndole su salario. Eso lo dice en el capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice, ustedes ricos, ¿verdad? Que retienen el salario de los trabajadores injustamente y además también violentan y matan a todos aquellos que son inferiores, que tú sientes que son inferiores a ti. Eso es una forma también de ser soberbio, arrogante, no humilde. Incluso dice Santiago, ahí en versículo 13 al 17 del capítulo 4, dice que hay arrogancia, hay soberbia cuando vivimos nuestra vida cotidiana negando la soberanía de Dios en nuestras vidas y pensando, bueno, hoy haremos y iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, total, dice el Señor, ahí lo que estás haciendo es ser arrogante, ser no humilde, sino un soberbio. Porque lo que estás diciendo es, Dios, yo hago mis planes, no me importan los tuyos. Dios, yo hago mi vida como quiero hacerla. Y fíjate nada más, mi amado hermano, todo esto es soberbia, no humildad. Así que te quiero guiar, mi amado hermano, a que conozcas, a que tú seas, digamos, humillado delante de Dios, confrontándote con lo que la palabra de Dios dice. Así que tenemos pues aquí algunas características que deberíamos considerar en tu vida particular para que el Señor te guíe de una manera, digamos, misericordiosa como Él lo hace, a efecto de que puedas inclinar tu corazón hacia Él y decirle, Dios, tú eres el único satisfactor. Por eso, todo esto que dice Santiago, la forma de buscar tus propios placeres, que no sea el Señor, la manera en que gastas lo que tienes para satisfacerte en tus amantes y no en el Señor, la forma de arrogancia al murmurar contra los hermanos en la fe y juzgar al prójimo, erigiéndote mayor que la ley o como un juez, pues, y al mismo tiempo ser arrogantes cuando nuestras riquezas nos hacen sentir superiores a otros, o bien la arrogancia de nuestra vida haciendo y deshaciendo conforme pensamos que está bien hacerlo. Eso es soberbia, no es humildad. Y de ahí es el llamamiento de Santiago a ser humildes, al llamamiento a ser humillados. Por favor, ayúdenme. Santiago capítulo 4, ya versículos 7 al 10. No se levante ahí en su lugar con toda reverencia. Dice así, ¿me ayuda?
Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces Santiago nos hace un llamamiento a ser humildes, a humillarnos delante de Dios. Escuche, mire, sométete pues a Dios. Escucha, sométete, ponte debajo de Dios, y eso ya habla de humildad. Escucha, ¿quieres vencer al diablo en cuanto a tus pecados? Dice Santiago, no lo puedes hacer si no te sometes. Mi amado hermano, ¿cuántos de nosotros hemos querido vencer el pecado en nuestras propias fuerzas? Esa es una forma de orgullo. ¿Cuántas veces queremos hacer a un lado, verdad, aquellos pecados, si bien es cierto, no escandalosos, pero sí no cómodos? Y lo que haces, mi amado hermano, es meter estrategias. Entonces voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pero no estás sometiéndote, no estás dependiendo, no estás buscando al Señor. Esa es una forma de orgullo, porque Dios resiste a los soberbios. Dice, sométete pues a Dios y entonces podrás resistir al diablo. Él dice que cuando lo haces, ¿qué hace Satanás? O el diablo, huye. Así que mi amado hermano, Santiago nos hace un llamado a la humildad, a dejar de confiar en nosotros mismos, a dejar de confiar en ti mismo en cuanto a tu sapiencia, en lo que sabes de la Escritura, en lo que sabes resolver las situaciones, y confiar en el Señor. Recuerda, la humildad es el hecho de que Dios venga a nuestras vidas, se incline en nuestro corazón a ver su grandeza, su belleza, que lo único que necesitamos es Él. A dejar de confiar en nosotros mismos y empezar a confiar en el Señor. A someternos a Él, a acercarnos a Él, a limpiar nuestras manos, a purificar los corazones, a afligirnos, a lamentar, a llorar, a entristecernos, a humillarnos delante del Señor. Yo te pregunto, hermano, ¿lo haces? ¿Cómo respondes a lo que el Señor te dice en su palabra? ¿Cómo estás respondiendo a lo que Él viene a hablarte día a día? Recuerda, la palabra de Dios nos guía a humillarnos delante del Señor. Espérame tantito, si tú piensas que humillar significa que el Señor haga lo que tú haces con otros, estás equivocado. Humillar significa, vuelvo a repetir, que Dios viene de manera misericordiosa e inclina nuestro corazón para ver su grandeza, su poder, su belleza, que lo único que necesitamos es a Él. Y que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. De tal manera, mi amado hermano, que cómo entonces tú reaccionas, cómo respondes a los propósitos de Dios para humillarte. ¿Te humillas de manera humilde o lo resistes? Como los ejemplos que hemos visto y ejemplos que vimos la semana pasada. ¿Cómo lo haces tú? Por eso el apóstol Pedro también vuelve a hablar sobre el mismo asunto. Y no se pusieron de acuerdo, ¿eh? No le dijo Pedro a Santiago, escríbele sobre esto, y así para que los hermanos estén. No. Es el Espíritu Santo hablándole a Santiago, hablando a nosotros, a través también de Pedro. Por favor, vayamos a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, lo cual les pido, mis amados, que nos pongamos en pie y hacemos la lectura del día de hoy en primera carta de Pedro, de San Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Y quiero que usted vaya notando, hermanos, las formas en que Santiago habla acerca de la humildad o del orgullo, ¿va? Ahí está bien claro, vamos a ver alguna que otra ahí. Bien, dice... Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 11 juntos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar su lugar. Y mire usted el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Usted, lo que acabamos de leer, nota que es muy similar a lo que Santiago dice. Habla acerca del diablo, habla acerca de someternos a Dios, habla acerca de la humildad, habla acerca de las formas de soberbia, y parece que se ponen de acuerdo, pero es el Espíritu Santo hablando a través de ellos ahora, el día de hoy domingo a ti. Para mí esto es maravilloso, porque no puedes voltear a decir, bueno, eso fue para los hermanos allá que estaban, ¿verdad? Quien nos escribía. No, está escribiendo y se está diciendo para ti hoy. Así que, si tú recuerdas, la carta del apóstol Pedro está dirigida a ¿quiénes? Bueno, está dirigida a creyentes que se encontraban bajo una gran presión social o una gran presión en su sociedad, derivado obviamente de ser cristianos. Los humillaban, los insultaban, los difamaban y hablaban de ellos como si fueran malhechores. ¿Recuerdan que eso es lo que dice la Escritura? El apóstol Pedro. Así que está escribiéndole a hermanos que están siendo perseguidos. No físicamente, no están detrás de ellos, pero sí hay una situación, ¿verdad?, que se encuentran bajo cierta presión en una sociedad completamente ajena a la vida cristiana. Estos creyentes empiezan ya a sufrir emocional, digamos, y socialmente el hecho de ser cristianos. Físicamente aún todavía no, pero ya el mismo hecho de que, por ejemplo, algunos de ellos no puedan realizar algunas transacciones mercantiles derivado a que no adoran a esos dioses que esos adoraban, entonces ya viene una situación social, económica, una presión para hacerlo. Estos creyentes entonces están sufriendo esta situación social y esta situación emocional. Se sienten amenazados y se sienten tentados en la ansiedad. Escucha, lo que leímos aquí justamente es después de lo que dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, estoy en el versículo 5, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y escucha esto, echando vuestra ansiedad sobre Él. O sea, lo que dice aquí Pedro es que haces una cosa, te humillas delante del Señor, pero al mismo tiempo humillar es echando tus ansiedades en Él. No son dos cosas, es una misma acción que tienes que hacer. Son dos cosas que haces en una misma acción. ¿Me explico? Es como si yo te digo, toma tu cuchara y cómete la sopa, ¿no? O sea, no puedes tomarte la sopa sin la cuchara, así que necesitas ambas cosas. Y entonces Santiago dice, ¿sabes? Lo que necesitas es ponerte debajo de la mano del Señor y al mismo tiempo echar tus ansiedades. Eso veremos el domingo que viene, si Dios lo permite. Pero escucha esto, el apóstol nos está llamando a humillarnos. Humíllense ustedes bajo la poderosa mano de Dios. Quiero que pienses esto. ¿Quiénes estaban blasfemando y hablando mal de los hermanos a quienes escribe Pedro? La sociedad alrededor. Los tachaban de criminales, los tachaban de malas personas y demás. Todo eso era una presión social. Y el Señor dice, humíllate bajo mi mano.
Y el apóstol Pedro, les dice que una de las formas de humillarse es esta, y ahí lo dice, ya lo leímos, que los jóvenes, ¿qué hagan? ¿Qué hagan los jóvenes? Que se sujeten a los ancianos. Es una forma de humillarse, así que joven, no te tengo que decir, obedece a tus mayores y demás, que quizás sea un cliché ahí que el mundo tiene, pero es la realidad, porque digamos de alguna u otra manera Dios ha puesto en el corazón del hombre que debemos respetar las canas, que debemos respetar y someternos a los ancianos, no solamente en sentido digamos de edad, sino sobre todo a los ancianos de nuestra congregación, pastores y demás. Dice, sométete o sujétate a tus mayores. La segunda cosa o segunda forma de humildad donde Pedro los lleva a estos hermanos que están sufriendo o que están siendo humillados por la sociedad es, ¿qué cosa? Ahí mismo en el texto dice, todos nos revistamos de humildad. La palabrita ya me hace mucho juego en la cabeza. ¿Me explico? No dice, vístanse de humildad. Él dice, revístanse. ¿Y qué significa revestirse? Es como cuando tú sales de tu casa, yo estoy vestido, ¿me explico? Y puedo traer mi sudadera y me la pongo y estoy ahora revestido. Y si le pongo el chaleco, me revisto. Ya tengo humildad, pero ahora tengo que fortalecerla. Y escucha, ustedes, cada uno de nosotros, todos nos revestimos de humildad. Y luego dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Así que mi amado hermano, la pregunta es esta, y vamos a mirarlo ahí en 1 Pedro, lo que Pedro está escribiendo. ¿Cómo reaccionas frente a esos insultos y difamaciones? ¿Cómo reaccionas frente a un mundo contrario a Dios? ¿Cómo reaccionas frente a aquellas cuestiones que el mundo hace a tu vida o que viene a tu vida? ¿Te humillarás? ¿Te inclinarás reaccionando con orgullo y autoexaltación o te inclinarás humillándote al mismo Señor, a la mano misericordiosa de Dios y poderosa del Señor, que inclinará tu corazón a decirle, Señor, yo no puedo con esto, sino tú, porque tú tienes todo el poder, tú tienes toda la fuerza, tú tienes toda la sabiduría, yo no, por eso me someto delante de ti. Ahora, lo interesante de Santiago y de Pedro es que es un llamado de Dios a que seamos humildes o a humillarnos. Y hay dos cosas que son importantes. Santiago, si usted lo lee con un poquito más de calma, habla acerca de la humillación desde el corazón. Pedro habla acerca de cómo es que el mundo nos está buscando humillar, es decir, la fuerza de un mundo que está buscando hacernos daño y que es, digamos, del exterior hacia nosotros que nos lleva a la humillación delante de Dios. Por una parte, Santiago nos habla acerca de todo lo que somos y cómo es que hacemos desde el corazón y dice, cambia esos modelos, esas formas de hablar mal de tu prójimo, de buscar el decir yo voy aquí, voy a ir allá, o el mismo hecho, ¿verdad? De por tu riqueza menospreciar a alguien, o simplemente la vida en que tú llevas. Dice, te estoy hablando al corazón para que desde el corazón te inclines a Dios. O bien, el Señor puede enviarnos ciertas cuestiones en nuestra vida para que nosotros las tomemos con gozo y nos humillemos. No sé si me estoy explicando aquí, mis amados. Dios trabaja para humillarnos desde el corazón, hablándonos directamente, o bien usando las circunstancias para humillarnos. Nuestro hermano Alfonso nos contaba su experiencia. Y dice, bueno, yo no consulté al Señor, no hace muchos años, no consulté al Señor y fui humillado, ¿cierto? Pero nosotros hemos también experimentado cosas así. Quizá el Señor en su soberanía te ha quitado un empleo, quizá el Señor en su soberanía te ha hecho pasar por enfermedades, quizá el Señor en su soberanía te ha hecho pasar por dificultades en tu salud, en tu familia, económicas, cuestiones de familiares, yo no sé, pueden ser muchísimas cosas, pero esas son cuestiones que el Señor está también en su soberanía enviándote para que tú puedas inclinar tu corazón y decir, Señor, yo con esto no puedo, con esta situación no puedo, pero yo sé que tú sí puedes porque tú tienes toda la sabiduría, todo el poder, todos los recursos para que tú lo puedas hacer, yo no. Entonces, por eso, mi amado hermano, lo interesante es que tanto Santiago y Pedro
es que se refieren a la humillación desde, en su caso Santiago, desde el interior, y Pedro señala que hay situaciones externas que nos llaman a humillarnos. De hecho, ambos llamados a la humildad provienen de Dios, porque es esencialmente la vida del creyente. Dios puede venir a hablar a tu corazón. Ay, Dios, perdóname, he sido un orgulloso. Y entonces te sometes. O bien puede ser que alguien te esté haciendo alguna situación y entonces estás siendo guiado por Dios ¿a qué? A que seas humilde. En un evento externo. Así que, mi amado hermanos, humillarnos no es algo que nosotros iniciemos. Es algo que recibimos. Es algo que nosotros, mi amado hermano, de manera misericordiosa recibimos, ya sea de manera interna o externa. Por lo tanto, mi amado hermanos, la humildad no es fundamentalmente una iniciativa nuestra, sino es la respuesta adecuada dada por Dios para Dios mismo, para su propia gloria. Te lo vuelvo a repetir. Es la respuesta adecuada dada por Dios para Dios a fin de que le demos la gloria de acuerdo a sus propósitos. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo debo yo responder a esas situaciones que me llaman a humillarme? Ya sea internas o ya sea externas. ¿Cómo voy a responder? Y quiero terminar con 2 ejemplos, rápidamente. ¿Recuerdas a los de Babilonia? Y dice usted, ¿de qué parte de Babilonia estamos hablando? Bueno, de Génesis capítulo 1, capítulo 11, vaya por allá, por favor. Los babilonios, esta cuestión ahí, buscan construir una torre. ¿Recuerdan? Esta torre llamada de Babel. Y estos personas buscan construir una torre, la torre más alta que se pueda haber imaginado uno. De tal manera que, ¿qué características debería tener esa? Que llegase al cielo. Ahora, ¿qué les había dicho Dios antes de que ellos estuvieran construyendo esa torre? ¿Qué les había dicho? ¿Recuerdan qué pasó antes de esta? Bueno, descendió Noé, sus hijos, y Dios les dijo, vayan y espárzanse por todos los lugares de la tierra. Vayan y háganlo, vaya, espárzanse. ¿Y qué hacen ellos? Se mantienen juntitos. Cualquiera dirá, pues está bien, ¿no? Una buena comunidad, además, se quieren mantener juntos. Hubo orgullo en sus corazones al considerar la palabra de Dios y actuaron como mejor les pareciera. En ese orgullo hay algo que ellos dicen. Acompáñame, mis amados hermanos. Génesis 11:4. Dice la escritura. ¿Juntos? Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y entonces lo que están haciendo es que tienen un objetivo. El objetivo es hacerse de un nombre, ser reconocidos. Dios, para ellos, no está presente en ese objetivo. Que diga Dios lo que quiera decir. Yo quiero hacerme un nombre. Aspiran a su grandeza. Como ellos, mis amados hermanos, como estos babilonios, somos pecadores y a menudo, mi amado hermano, estamos llenos de orgullos, llenos de ambiciones, somos egoístas y pensamos demasiado en lo que nosotros podríamos llegar a ser. Pensamos demasiado en lo que incluso otros dicen de nosotros. Buscamos nuestra reputación, buscamos que todos nos vean de manera correcta, buscamos nuestro legado, buscamos trascender de buena manera y que no se hable mal de nosotros, y lo procuramos. Como ellos, como estos babilonios, a menudo también albergamos en nuestros corazones el deseo, digamos, hasta ridículo, ¿no? Y exagerado de nuestra propia gloria, de nuestro propio reconocimiento, y a través de nuestra propia fuerza lograr algo por nuestra organización, por nuestra agudeza o por los objetivos que me he propuesto. Pero Dios, que es rico en misericordia, viene al encuentro del orgulloso. La primera cosa que dice Dios es, vayamos y descendamos. Nota toda la cuestión que hay. Ellos estaban construyendo una torre que llegase hasta los cielos. Y Dios dice, vaya, tengo que bajar.
¿No? O sea, no es que, a ver, ya están aquí, luego al lado, tengo que bajar, vamos a bajar. Pero hay algo, Dios misericordiosamente viene al encuentro contra el orgullo. Ayúdeme, versículos 6 al 8. Si nos ponemos en pie, por favor. Génesis 11, los que puedan. Génesis 11, versículos 6 al 8. Dice así, juntos. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Gracias, pueden tomar su lugar. Mire, primera cosa, Dios no se siente amenazado. Esta es la realidad. Dios no confunde sus lenguas porque, híjole, ¿qué va a suceder? No. Él no se siente amenazado en su supremacía sobre todas las cosas por el ingenio humano que está haciendo una torre. Él no está siendo amenazado. Más bien, lo que Dios sabía y lo que esos constructores de esa ciudad no sabían era los problemas de pecado y devastación que causaría ese pecado si Dios les hubiera permitido en el orgullo seguir construyendo esa ciudad. Entonces, no fue por causa de Dios y su amenaza que se sentía amenazado, fue por causa de el hombre para evitar un pecado mayor. Ellos no hicieron caso a lo que Dios les había dicho. Se llenaron de orgullo. Así que Dios lo que va a hacer es confundir su lengua en ese lugar. Por eso la palabra Babel, que significa confusión. Así que confunde el idioma de estas personas, del idioma de los mesopotámicos, y los dispersa por todas partes. Génesis 11:8 dice ahí, si usted lo tiene, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Ya notaste, mi amado? El Dios soberano, grande, humillando al hombre desde el interior. A menudo, mi amado hermanos, ni tú ni yo sabemos lo que realmente estamos construyendo en nuestras vidas. A menudo no sabemos lo que realmente estamos construyendo cuando nos embarcamos pues en el orgullo a hacer cosas por nuestro propio logro. No consultamos al Señor, sabemos qué es lo que dice, pero nosotros nos empecinamos a hacer aquello que yo quiero hacer porque siento que tengo la fuerza, sé que tengo los recursos, sé que tengo la inteligencia. Dios, gracias, tú solamente pon tu mano sobre lo que yo estoy haciendo. No si es que tú quieras, tú pon la mano y yo te pido que lo hagas. Ahora lo exijo, ¿no? A menudo, mi amado hermano, no somos conscientes de cuán profundo, omnipresente y motivador es nuestro propio orgullo. A menudo somos cegados a cuánto apreciamos la gloria de nuestro propio nombre. A menudo estamos cegados de quiénes somos realmente nosotros. Pero Dios sí lo sabe. Él sí sabe cómo eres tú. Él sí sabe tu orgullo. Y en su misericordia, en su grande misericordia, te confunde, te obstaculiza. Escucha esto. Te lleva a que seas humillado. Y todo eso es misericordia, hermano. Todo eso es misericordia. El asunto de estos hombres es que no leemos que en un punto hayan dicho, perdónanos Dios. Perdónanos porque no hicimos lo que tú nos dijiste. Porque no nos esparcimos por toda la tierra, sino que quisimos hacernos un nombre juntos. Y me temo, mi amado hermano, que muchas veces tú y yo estamos así, buscando nuestras propias ideales, nuestras propias cuestiones, sin consultar al Señor, sin buscar al Señor, y nos asumimos en nuestro propio orgullo, porque el orgullo es muy motivador. Interesante, ¿no? Dios, en su misericordia, confunde a ese pueblo, obstaculiza a ese pueblo y lo humilla. Si observas esa torre, ese zigurat que estaban construyendo, ¿cómo quedó? Incompleto.
Y ellos quedaron separados por la lengua, por su lenguaje. No te entiendo. ¿Cuántas veces el Señor ha dejado o te ha venido a humillar dejando cosas inconclusas que tú pensabas que eran? Tu orgullo. ¿Cuántas veces Dios ha venido a decirte, sabes qué? Ahora está inconcluso esto que estás queriendo hacer por tus fuerzas, porque te ha buscado y te ha llevado a que tu corazón se incline a Él y digas, Dios, yo no puedo hacer esto, yo te necesito, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, eres lo único que necesito para satisfacerme. Dios, ayúdame a mí, porque no te sometiste. Y mi amado hermano, esa confusión que hubo en Babel fue una obra misericordiosa de Dios, llevándolos a humillarse. Así que yo te pregunto, mi amado, ¿cómo reaccionas desde el corazón a la palabra de Dios en tu vida? ¿Continuarás tú construyendo tu torre? ¿O no importa el recurso que hayas gastado? ¿No importa la fuerza que hayas gastado? Déjalo ahí. Que te recuerde la vergüenza de haber sido humillado por Dios y decirle, Dios, me someto a ti y quiero hacer caso a tu palabra. Así que, ¿cómo vas a continuar? ¿Vas a continuar? ¿Vas a continuar construyendo esa torre? ¿O te vas a humillar? ¿Y cómo vas a reaccionar cuando Dios esté frustrando tus planes? ¿Con enojo? ¿Con ira? ¿Empecinándote a terminarlos? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un segundo ejemplo. Piensa en el rey Ezequías. Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, versículos 24 al 26. Vuelvo a repetir, segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, versículos 24 al 26. En cuanto lo tenga, les pido por favor que nos pongamos en pie y leamos esta porción. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, versículo 24 al 26. Y dice así juntos. En aquel tiempo, Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Pueden tomar su lugar. Aquí notas, mi amado hermano, a Ezequías. Dios lo sana, él no corresponde a eso juntamente con todo Israel. Vienen los enemigos y entonces ahí se humillan. Fue un factor externo lo que hizo que Ezequías y el pueblo se humillaran. Primero, Dios viene con su infinita sabiduría, con su infinita soberanía, viene con palabras o circunstancias, pues, que nos mueven a todos. Que nos mueven, que nos perturban, para que nos humillemos delante de Dios. Yo no sé, mi amado hermano, pero considera siempre, Dios viene a tu encuentro para enseñarte humildad. Bueno, pero es una gripa. O sea, una gripa rápidamente la podemos echar. Hay un paracetamol o unos, no sé, de estos para cortar la gripa. Con eso es suficiente. No, Dios te dice, espérate, porque te puedes tomar todos los medicamentos y si yo digo no, pues es no. Yo lo que tengo que hacer es decir, Dios, bueno, voy al médico, pero primeramente, Dios, quiero pedirte que me ayudes, que me des sabiduría, que me enseñes a confiar en ti, que esta situación que me está pasando, así como una pequeña gripa, así como una gran enfermedad, cáncer o lo que sea, mi amado hermano, todo eso Dios lo envía para guiarnos primeramente a la humildad. Así que el rey Ezequías fue guiado por Dios en una enfermedad, ¿verdad?, que lo perturbó. Y dice la escritura, mire, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Entonces, primero Dios en su infinita sabiduría y soberanía viene con palabras, con circunstancias que movieron, que perturbaron la vida de este rey. ¿Para qué? Para que se humillara. Aunque ora a Dios
¿Y Dios qué hace con él? De manera amorosa y misericordiosa. ¿Qué hace? Lo sana. Escucha esto. Lo sana, inmediatamente dice el texto. Estoy en el versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él. Entonces, mi amado hermano, fíjate nada más. Aunque él ora y es sanado, no correspondió al bien hecho, sino que se enaltece en el corazón. Y mira, mi amado hermano, Dios va a actuar en contra de Ezequías porque era un orgulloso y lo que va a venir a hacer Dios es humillarlo. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuántos beneficios, cuántos bienes Dios te ha hecho en tu vida y persistes siendo orgulloso? ¿Cuántos bienes el Señor te ha dado? ¿Cuánto bien el Señor te ha hecho? Y a pesar de esos bien que no le correspondes como debería. No hay mayor santidad, no hay mayor búsqueda, no hay mayor sometimiento, no hay mayor placer en el Señor, sino que sigues estando exactamente igual en tu propio orgullo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No le correspondemos al Señor, no para pagarle, mi amado hermano, sino para reconocer que Él es mayor que nosotros. Esto es lo que no hace Ezequías, ¿me explico? Recibe, sí, al principio se somete a Dios en oración diciendo: Dios, dame sanidad, no sé la circunstancia que haya orado, pero Dios le da esa sanidad y él lo asume y dice: qué bueno. Y siguió estando en la misma línea. Mi amado hermano, ten cuidado porque cada una de las cosas que nos pasan desde afuera, mi amado, es para guiarnos hacia la humildad. Y si ahí no seguimos siendo humillados y no correspondemos a la humildad delante del Señor, entonces vendrá mayor quebrantamiento. Dios actúa en contra de ese orgulloso Ezequías, lo humilla. Sea cual fuera la forma en que se manifestó, se nos dice que vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Entonces, amado hermano, piensa por un momento. ¿Aceptarás la humillación de Dios o te resistirás a ella? ¿Intentarás justificarte rechazándola? ¿O buscarás que esa circunstancia, sirva para producir un arrepentimiento genuino y para someterte en las manos del Señor? Y mira, si no lo haces, con el tiempo vendrá una mayor humillación, un quebrantamiento, que en muchos casos es doloroso y vergonzoso y triste. Porque la humillación inicial de Dios conduce inevitablemente a otra humillación. La pregunta es si será nuestra propia humillación o una mayor humillación que a menudo es más severa por parte de Dios. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con la que Dios viene, te habla al corazón y te dice? ¿O en tu empecinado corazón no correspondes al bien hecho por Dios? Y entonces el Dios soberano viene con mayor intensidad para humillarte. Ezequías reconoció la ira divina como oposición a su orgullo, dice el texto, al final, versículo 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Fíjate, él reconoció que era un hombre, o que había habido en él orgullo. Por eso se humilla juntamente con los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos esa ira de Dios en su tiempo. Mi amado hermano, humillarnos diariamente bajo la autoridad del Señor, de su palabra, humillarnos obedeciendo su palabra, humillarnos acudiendo a Él en oración, acudiendo a Él en ayuno. Todo eso, mi amado hermano, tiene su lugar en nuestra respuesta a Dios cuando Él viene y trae sobre nosotros circunstancias para humillarnos. Pero ante todo, recuerda, humillarnos es la respuesta que le damos a Dios. Él es quien se ha revelado a nosotros. Él es quien ha hablado su palabra a nosotros. Él es el que nos habla a través de sus profetas, a través de sus apóstoles,
para darnos a conocer la grandeza, la belleza, la magnificencia de su Hijo Jesucristo, para que veamos en Él lo único que necesitamos. Él es quien a través de la bondad y su severidad misericordiosa, por supuesto, para nosotros nos humilla vez tras vez, para que nosotros podamos someternos bajo su poderosa mano y podamos entonces vivir vidas agradables, gozosas, maravillosas. Porque, mi amado hermano, la humillación que hace el Señor no es para destruirnos, es para santificarnos, para ayudarnos, para hacer que nuestras vidas sean de acuerdo a sus propósitos. Él, mi amado hermano, nos lleva a la consideración de nuestros propios caminos. Él nos pone todos los días frente a cómo vas a reaccionar ante esto. Te vas a inclinar tu cabeza y vas a humillarte diciendo: Dios, gracias por inclinar mi corazón hacia ti para verte como lo que tú eres. O, ¿por qué traes esto a mi vida? ¿Por qué a mí y no a él? ¿Por qué tú lo haces, Dios, así? ¿Por qué mira nada más? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Y te pones a pleitear con Dios, trayendo sobre ti mayor intensidad de humillación. Pero, mi amado hermano, oro, hermano, para que cuando llegue la próxima prueba humillante, vaya a estar entre comillas, nos humillemos con humildad y no con orgullo. Que dejemos de construir nuestras propias torres y nos inclinemos con reverencia a Dios diciendo: Dios, tú tienes promesas especiales y maravillosas para mí en este momento. Tú dices que resistes a los soberbios y das gracia al humilde. ¿Saben, mi amado? Los humildes les encanta, les gusta, les fascina exaltar a Dios. Los humildes siempre están buscando las maneras en que Dios sea exaltado en su vida. Aman exaltarle al Señor, a su gracia, a su poder, a su misericordia, a su sabiduría, incluso mientras llevan pues sus circunstancias, sus espinas, como las del apóstol Pablo, ¿no? Aún en esa circunstancia se gozan. Aún cuando no haya ganado en los establos, ¿verdad? Ni las vides den fruto, con todo eso se están alegrando en el Señor. ¿Por qué? Porque saben que están esperando gozosos y con gran expectativa y con gran contentamiento el día en que Dios los va a exaltar en su tiempo y los libre de cada una de esas circunstancias y esas espinas que hayan llevado. Porque el Dios nuestro da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Así que, mi amado hermano, estás en esta encrucijada hoy. Estamos puestos en el mismo camino y yo te digo, mi amado hermano, inclinamos nuestro corazón al Señor y le decimos: Dios, todo lo que necesito es a ti. Y quiero someterme, quiero ser humilde delante de ti. En estas circunstancias me has humillado ya en el corazón, ahora me estás humillando externamente. En ambos quiero magnificar tu nombre. O bien voltear al otro lado y decir: Dios, es injusto que me trates así. ¿Por qué? ¿Por qué a mí y no a él? Y empezamos a alegar al Señor lo que en su soberanía está haciendo para humillarnos. Vamos a ponernos en pie, mis amados. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias